presentación, si querés, Santi. Sí, perfecto. ¿Empezás tú, Vivi? Vale, ¿quieres que... ¿estamos en directo ya? Sí, damos comienzo a la mesa. Vivi, tú como presidenta, Perfecto. ¿querés Pues anunciarla? empiezo ya. Voy a compartir la pantalla, si me lo permitís. Voy a hacer mi Esperanos un presentación. poco, Froilán, que te presentamos, ¿sí? Danos Perfecto. unos momentitos que vamos a presentar formalmente la mesa. Perfecto. Bienvenidos a todos, buenos días, acá en Argentina desde día. Soy Viviana Wapniewski, soy presidenta de esta hermosísima mesa que básicamente tiene un carácter internacional de grandes referentes de la sexología. Así que bueno, desde SASH quiero darle las bienvenidas a todos los que están escuchando y en especial al coordinador, secretario y a los panelistas. Bueno, queda abierta esta mesa y Santiago, te dejo a vos para la coordinación. Muchas gracias, Viviana. Realmente es un placer desde la Academia Internacional de Sexología Médica participar en las jornadas metropolitanas de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Agradecemos siempre el tenernos en cuenta, la invitación a poder participar, y es un gusto para nosotros colaborar con esto. Quería decirles que tenemos una mesa hoy de lujo que hemos coordinado. Por razones personales, la doctora Francisca Molero no nos va a poder acompañar, y tenemos al doctor Froilán Sánchez y al doctor Francisco Cabello. Bueno, como presidente es un placer darles la bienvenida al simposio de clases, que es nuestra sociedad madre. El doctor Froilán Sánchez y nos va a hablar sobre cuestionarios de funcionamiento sexual que son imprescindibles en la clínica sexológica y en la investigación sexológica. Froilán es secretario general de la Academia Internacional de Sexología Médica. Tenemos que decir que es autor de más de 30 artículos en revistas de investigación, de prestigio y de libros. El desván de los secretos, Demonios en el teclado, dirigidos al público en general, y recién el doctor Froilán Sánchez acaba de publicar una novela que es muy ilusionante, Taurus, o la transmutación, que ya nos va a contar. Es muy conocido y excelente trabajo de promoción en redes. El doctor Sánchez, yo participo, lo seguimos mucho desde la Academia, en su canal de YouTube, en sus que nos enseñan de una manera tan científica diferentes temas que son emergentes en este momento. Así que es un lujo para mí darle la palabra al doctor Froilán Sánchez, que es un amigo y compañero de la directiva en este momento de la Academia Internacional de Sexología Médica. Te damos la palabra, Froilán. Muchas gracias, querido presidente. Es un placer estar aquí. Gracias a la Sociedad Argentina de Sexología Humana por haberme invitado. En concreto, comentaba antes que a Silvina Valente, que es compañera en la academia y que es una persona muy inquieta y muy válida. Y estoy encantado de verdad de participar en esta mesa de la Academia Internacional de Sexología Médica. Bueno, es verdad que yo conjugo un poco la investigación con la... Aquí estamos ya. Conjugo un poco la investigación con la literatura. Me encanta la literatura, me encanta, soy muy novelero, y entonces sé que he publicado últimamente varios libros. Llevo un tiempo publicando novelas, algunas de ellas están agotadas, como por ejemplo El desván de los secretos, y ahora voy a publicar una novela llamada Taurus, pero que aún no lo he presentado en sociedad, pero muy pronto lo voy a hacer. Sobre un tema controvertido como es el de la tauromaquia. No tiene nada que ver, desafortunadamente, nada con la sexología. Un tema que en España es muy polémico, y en algunos países de Latinoamérica supongo que también, porque por un lado la fiesta, a mi modo de ver, no debe de continuar como está. El animal no puede ser maltratado, pero por otro lado es una pena, ni maltratado ni muerto, y por otro lado es una pena también que si la fiesta desaparece, si la tauromaquia desapareciese, desaparecería también ese animal tan hermoso y esas fincas de toros tan bonitas que hay en Sudamérica y también en España. Entonces hay que conjugarlo, y el libro es una apuesta un poco por una solución, pero disfrazado de novela. Yo soy muy novelero, insisto. Bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Pues les voy a hablar un poco de los cuestionarios de salud sexual, porque no lo considero yo, cualquiera puede considerarlo, que son imprescindibles tanto para la clínica sexológica en muchas situaciones como para investigación. Desde luego, la investigación, sin la menor duda de que son imprescindibles. ¿De qué vamos a hablar?
Pues en principio hablaremos de por qué nos debemos de interesar por la vida sexual de nuestros pacientes, qué tipo de cuestionarios existen y qué requisitos son necesarios para su aplicación, nuestro modelo de entrevista clínica, que no deja en realidad de ser un cuestionario heteroaplicado, luego veremos cómo son estos cuestionarios, evaluación psicométrica en salud sexual, hablaremos de más cuestionarios, y finalizaremos hablando de mis cuestionarios, bueno, de míos y de unos compañeros que lo validamos. Cuestionario de función sexual de la mujer, FSM2, y del hombre, FSH, que es nuestra contribución, que consideramos una buena contribución, creo. ¿Por qué interesarnos por la vida sexual de los pacientes? Resumo mucho. Porque hay mucha evidencia en relación a que una sexualidad satisfactoria beneficia física y emocionalmente tanto a mujeres como a hombres y repercute de manera muy positiva en su calidad de vida. No quiero pararme en mostrar la evidencia, pero hay muchísima al respecto que lo confirma. Por ejemplo, la actividad sexual mejora el sueño y reduce el estrés. Se sabe que la liberación sexual ayuda a conciliar el sueño porque durante el orgasmo, por ejemplo, hay una liberación importante de oxitocina. Saben la importancia de la oxitocina en la contracción uterina, en la movilidad de los espermatozoides. Sabemos que es una hormona conciliadora, pero la oxitocina es básica en la vía del placer sexual y también se liberan al mismo tiempo durante el orgasmo endorfinas, que sabemos que son opiáceos naturales, nuestros opiáceos internos, que son muy sedantes. Por lo tanto, está claro que eso sucede así. El estrés se reduce y el sueño llega a él mucho más fácilmente. De hecho, hay un estudio en mujeres norteamericanas, un estudio sobre 1.866 mujeres norteamericanas que decían, el 32% de ellas, que practicaban la masturbación para conciliar el sueño. Fijaros qué dato más interesante, ¿no? Y además también hay evidencia respecto a que la actividad sexual modifica la respuesta personal al estrés, haciéndolo como nos hace mucho más adaptativos a él, mucho más tolerantes al estrés. ¿Y por qué seguimos interesándonos por la vida sexual de los pacientes? Porque la actividad sexual mejora nuestra forma física. Sabemos que la actividad sexual hace que las personas sexualmente activas practiquen más ejercicio físico y tengan unos hábitos alimenticios como mucho más saludables para mantenerse más en forma y para estar más guapos, sencillamente, tanto hombres como mujeres, ¿no? Al mismo tiempo, la actividad física mejora la actividad sexual. Mantenerse sano físicamente capacita más para mantener una buena actividad sexual. Hay un estudio muy curioso según el cual se siguieron a 78 hombres durante 9 meses practicando estos hombres ejercicio aeróbico máximo, pues se comprobó que estos hombres durante ese periodo de tiempo aumentaron la frecuencia de la actividad sexual y además aumentó la satisfacción de sus orgasmos. Y esto también ocurría en pacientes que eran obesos. Luego hay una especie como de feedback, retroalimentación positiva entre actividad sexual y actividad física. Por otro lado, mejora nuestra imagen corporal. Eso sí que es evidente. Hay otro estudio muy curioso también, realizado entre 1.500 hombres y mujeres de Estados Unidos y de Europa durante 10 años. Bien, lo que se hacía era pasar a estas personas por una cámara Hessler, la típica cámara que vemos de los interrogatorios de la policía, donde los jueces no eran vistos, y calculaban la edad de esas personas. Bien, los jueces no sabían la edad de esas personas en concreto, pero calculaban la edad que podían tener. Bueno, pues después en el recuento final, aquellos que consideraron los jueces que se consideraron súper jóvenes, es decir, aquellos que los jueces consideraban que tenían de 7 a 12 años menos de la edad real, precisamente aquellos eran los que tenían más actividad sexual, tenían una frecuencia sexual de 3 o más veces por semana y además estaban más cómodos con su identidad sexual. La actividad sexual beneficia la salud sexual y reproductiva. Por supuesto, regulariza el ciclo menstrual, alivia la dismenorrea, disminuye el riesgo de endometriosis. También hay un estudio muy interesante retrospectivo realizado en mujeres, en 2012 mujeres de Estados Unidos. La actividad sexual y el orgasmo durante la menstruación tenían un efecto protector contra la endometriosis. Y por supuesto, permite la fertilidad. Ahora hay más medios para
para permitir fertilidad, pero, como no, la más natural es la actividad sexual, evidentemente. Eso es obvio. Además, este estudio probablemente lo conozcáis la mayoría, la actividad sexual se asocia a longevidad en ambos sexos. Esto es un estudio también muy curioso realizado en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es un estudio longitudinal que duró 25 años. Intervinieron 252 personas, hombres y mujeres de diversas razas, y se comprobó que en los hombres el factor más asociado a longevidad, a mayor edad, era la frecuencia sexual. Los más longevos eran los más frecuentes en cuanto a actividad sexual. En cambio, en las mujeres no era la frecuencia sexual la que iba unida a la longevidad, sino aquellas mujeres que informaron de mayor disfrute sexual en sus relaciones sexuales fueron las más longevas. Y bueno, y como bien sabemos, las disfunciones sexuales provocan, cuando hay problemas sexuales, trastornos neuróticos y conflictos que repercuten gravemente en la autoestima y, por supuesto, en las relaciones de pareja, si las hay, si hay pareja. No les adelanto nada, no os adelanto nada cuando digo que pueden ser la aparición de una disfunción sexual un signo precoz de patología orgánica. Una mujer que de pronto tiene problemas de excitación, que no lubrica bien, una mujer joven, un hombre que aparece, que tiene una disfunción eréctil de súbito. Bueno, puede estar enmascarando una patología cardiovascular o endocrina, una diabetes o una patología coronaria oculta. Es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, induce también problemas sexuales también en la pareja. Hay un montón de evidencia científica que confirma que casi la mitad, el 50% de las mujeres parejas de hombres con disfunción eréctil, a su vez también ellas sufren disfunción eréctil. Perdón, sufren trastornos sexuales, sufren problemas de anorgasmia, etc. Disfunción eréctil no sufre. Y no olvidemos que detrás de muchos casos de violencia de género y de abusos, la verdad es que la mayoría de las veces infligidos por hombres, se esconde una persona, se esconde un hombre que tiene un problema sexual, que tiene una disfunción sexual. Eso hay una correlación también muy evidente. Y también, desde el punto de vista médico, sea cual sea nuestra especialidad, una disfunción sexual induce incumplimiento terapéutico o incluso el abandono de la medicación cuando el hombre o la mujer suponen que un problema sexual que les está afectando y le está amargando un poco la vida es consecuencia de la toma de algún fármaco. A veces sí, pero a veces no es así. Pero es fácil que un problema de una disfunción sexual induzca a la persona a no cumplir con el tratamiento farmacológico. Eso a veces no tiene demasiada importancia, porque imaginemos que un cuadro depresivo se deja su libre albedrío. Un cuadro depresivo puede inducir intentos de autolisis, etc. Por lo tanto, mucho cuidado, porque en este aspecto hay que ser muy cuidadosos y vigilarlo muy bien. Por tanto, y esto es lo que yo fundamentalmente quiero decir, sea cual sea nuestra especialidad, no digamos los sexólogos, la incorporación de una o dos preguntas generales sobre la sexualidad en la historia clínica es esencial para las disfunciones sexuales. Para detectar las disfunciones sexuales es crucial. La sexualidad hoy, afortunadamente, como os indico ahí, es un tema menos tabú del que era. Hubo un antes y un después. En el año 1997, este año hará 25 años, se celebró el 13º Congreso de la UAS, la Organización Mundial de Sexología, en Valencia, y se promulgaron los derechos sexuales. Ese congreso, que fue un antes y un después, hizo ver la sexualidad de manera distinta. Probablemente no, os adelanto que el año que viene se van a celebrar en el 22 otra vez el Congreso de la UAS, el Congreso de Flashes, perdón, se va a celebrar en Valencia de nuevo, conmemorando ese hecho tan importante de la promulgación de derechos sexuales que se celebró en Valencia. Y además, mi querida amiga y maestra María Pérez Conchillo, que fue la presidenta de aquel congreso famoso donde se promulgaron los derechos sexuales en Valencia, va a ser de nuevo la presidenta en Valencia el año que viene, si Dios quiere, con motivo de ese interesante congreso de Flashes. Desde entonces se ha visto, y lo vemos así, la sexualidad como algo positivo, que no siempre se ha visto así, se ha visto como algo a veces negativo, se ve como algo beneficioso. Y lo que sí que ha entrado a saco ha sido la evidencia científica dentro de la sexología. Estábamos en ese aspecto elucubrando todavía algunas cuestiones. La sexología, la evidencia científica va de la mano de la sexología actualmente, ¿no? Pero no olvidemos que la tradición cultural
habla de que la sexualidad es algo peligroso y negativo, solamente es útil para la reproducción. La cosa comenzó a cambiar con la revolución sexual de los años 60, pero después vino la pandemia por VIH, recordad, y hubo un cerrajón otra vez, un importante cerrazón se veía de nuevo otra vez la sexualidad como algo peligroso. Y en eso estamos ahora cambiando, pero en algunos aspectos esa perspectiva de la sexualidad como algo negativo se sigue manteniendo. El tabú persiste, como os apunto ahí, tanto entre los profesionales como entre la población general. Fijaros, yo estoy haciendo un estudio ahora sobre comparativo entre ciertos antidepresivos respecto a cuáles tienen más problemas en la esfera sexual y cuáles menos, y os confieso que mis compañeros, a la hora de entregar el cuestionario a las personas que van a ser motivo de estudio, tienen problemas, a veces por las personas en sí, pero a veces también por ellos mismos. O sea, el tabú aún desafortunadamente persiste. Y quienes estamos en estos foros hemos de promover que esto se cambie. Insisto un poco que esto es variable de manera notoria en función del entorno sociocultural. Y aquí viene un poco lo que yo pretendo hoy comentaros e intentar convenceros. Los cuestionarios de función sexual pueden ayudar a superar este tabú. Esa distancia entre médico o médica y paciente se puede de alguna manera recortar mucho utilizando los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser autocumplimentados, es decir, los cumplimenta la propia persona, muy interesante en el mundo de la sexología por aquello de la vergüenza, a preguntar o a responder al profesional, o administrados por un entrevistador. En sexología son fundamentales, como hemos comentado anteriormente, los autocumplimentados. ¿Qué ventajas tienen los cuestionarios autocumplimentados? Aquellos que el paciente responde de manera propia en la intimidad y preservando de alguna manera su anonimato. Nuestro estudio de antidepresivos se va a llevar a cabo con este tipo de cuestionarios. Bueno, como ven ahí, es el bajo coste respecto a lo de la entrevista, mucho más barato, posibilidad de entrevistar a un gran número de personas, se evita el sesgo que supone el entrevistador, que después veremos cuál es, se responde de manera privada, de manera más íntima, más sincera, y se pueden estandarizar mejor los resultados, las respuestas obtenidas. Inconvenientes: requieren por parte de la persona encuestada, entrevistada, aunque sea autocumplimentada, un mínimo de instrucción. Ha de saber leer, por supuesto. Casi todo el mundo sabe leer, pero hay gente que a lo mejor tiene dificultades. Y muy importante, de comprensión. El encuestador, quien promociona la encuesta, ha de explicarle, aunque la persona lo rellene en la intimidad, ha de explicar minuciosamente todas las preguntas y estar un poco al tanto de cualquier duda que pueda suceder. Cualquier duda que pueda suceder tiene que estar a disposición de esa persona para aclarársela, ¿no? Si se envía por correo, un hándicap que también tienen este tipo de cuestionarios es que hay un alto porcentaje de no respondedores. La gente por correo, la respuesta es baja. Y no permiten apreciar respuestas emocionales. No sabemos de qué manera repercuten, si mucho o poco, desde el punto de vista emocional en esa persona. A veces, cuando se evalúa las respuestas obtenidas, uno siempre se queda con la duda de si ha respondido esa persona, sobre todo cuando se envían por correo, o lo ha hecho alguien cercano a ella. Eso siempre es una incertidumbre. Si es un caso como el estudio que nosotros vamos a promover y como los cuestionarios que yo voy a mostraros después, que lo cumplimenta la persona al lado de la consulta en un momento determinado, controlando el tiempo del profesional sanitario, no hay la menor duda, pero a veces en estudios a través de correo esto es un poco más complicado. Los administrados por un entrevistador pues tienen como ventaja que permiten un alto porcentaje de respuestas. Las preguntas y respuestas se pueden aclarar mucho mejor. Hay opción de realizar preguntas más complejas. El número de preguntas, como os indico ahí, es mucho más elevado, hay una información más exhaustiva. Inconvenientes: alto coste, requieren mucho más estudio, más tiempo para realizar estudios de investigación, y pueden haber sesgos importantes debido al entrevistador, pues que podemos a continuación verlos, ¿no? Luego lo vamos a ver más adelante, hay un apartado en el cual hablo del sesgo del entrevistador. Pero existen, porque la presencia de diferencia de género, etcétera, puede influir mucho en las respuestas.
Cualquier profesional sanitario, cualquier investigador, debería utilizar cuestionarios validados. ¿Qué características hemos de considerar en la validación de un cuestionario? Esto es un poco para quien se anime, como yo me he animado a validar el mismo cuestionario, tenga un poco las bases. Y yo estoy dispuesto a apoyar a quien me requiera en ese aspecto, ¿no? Es un tema, validar cuestionarios es un reto precioso. Nuestro cuestionario, el FSM2 y el FSH nos ha costado, y partíamos de un cuestionario previo, 6 años, pero bien, yo creo que el resultado ha sido óptimo, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta la viabilidad, la fiabilidad, la validez y la sensibilidad al cambio del cuestionario. ¿Qué entendemos por viabilidad? Que el cuestionario sea sencillo, breve y que sea muy claro. Por otro lado, ¿qué es fiabilidad? Pues que ese cuestionario ha de lograr resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones. Se trata, por tanto, de analizar su concordancia, que es un término estadístico, como sabéis. Y eso se puede lograr a través de la repetitividad, es decir, la fiabilidad entre test y un retest, el mismo test que se repite, que yo hablo como retest, transcurrido un cierto tiempo, a las 4 semanas, a través de la fiabilidad interobservador, que no solamente sea un investigador quien ve los resultados, sino alguno más, y a través de la consistencia interna que se calcula mediante el alfa de Cronbach, midiendo la homogeneidad del cuestionario, viendo si las respuestas dadas a ese cuestionario son homogéneas en el cuestionario globalmente y entre las que integran un dominio. Saben que todo ese tipo de preguntas que conforman un cuestionario se integran dentro de dominios concretos. La validez, ¿a qué nos referimos con validez? En referencia a si mide aquello que dice que debe de medir, que no siempre lo mide, para lo que ha sido diseñado. La validez, hay una validez lógica, las preguntas son comprensibles y relacionadas con el tema, no estamos hablando del sexo de los ángeles en cuestiones que no corresponden. Hay que valorar también la validez de contenido si ese cuestionario abarca todos los aspectos relacionados con el concepto en estudio. Y esto se hace habitualmente por consenso de expertos, por opinión de expertos. También hay que tener una validez de criterio, en el sentido de compararlo con otro método alternativo que se toma como referencia y para ello hemos de calcular sensibilidad y especificidad. Estos términos que tanto están ahora en boga con el tema del COVID-19, en cuanto a fármacos, etc. Y por otro lado, y por último, lo que es la validez de constructo o de concepto. Esto se realiza empíricamente mediante análisis factorial. No hay que tenerle miedo. Es una cosa sencilla, pero súper rentable desde el punto de vista de validez del cuestionario. Yo no me creo que un cuestionario sea válido si no tiene un análisis factorial. Porque el análisis factorial te da sorpresas. Te permite ver que unas preguntas se asocian a otras y además matemáticamente se puede comprobar y otras preguntas no tanto como uno pensaba. Te pueden desmontar el cuestionario que tú habías elaborado en cuanto, por ejemplo, satisfacción sexual. En nuestro cuestionario tenemos una serie de ítems considerándolos, pero justamente el análisis factorial nos rompió el esquema y realmente vimos cuáles eran los ítems que iban asociados justamente al dominio de satisfacción sexual. Y por último, un cuestionario, un aspecto muy importante de los cuestionarios que no se tiene muy en cuenta en algunos, es que sea capaz de ser sensible al cambio, que tenga capacidad ese instrumento para detectar cambios clínicos importantes en el atributo que se mide a lo largo del tiempo. Y luego hablaremos de nuestro cuestionario que sí tiene esa capacidad. Por supuesto, que esté publicado en una revista de prestigio es crucial. Hay que pasar por el tamiz de la revista científica, de los revisores por pares. Yo soy revisor de una revista científica, que son francamente duros, que hacen enriquecer la publicación y que te pueden tirar un cuestionario si no está bien validado a la calle como debe de ser. Pero, ¿qué pasa si no utilizamos cuestionarios validados? Y, por ejemplo, se me ocurre un estudio que hemos hecho precioso, aún no publicado, a ver si nos animamos un día a publicarlo, de la academia, sobre hábitos sexuales durante la pandemia, que Silvina Valente la promovía. Hicimos un cuestionario ad hoc, porque era necesario hacerlo cuanto antes con preguntas, y no había un cuestionario que pudiera hablar de cómo era la respuesta sexual con motivo de la pandemia por COVID, con motivo del confinamiento. Y hicimos un cuestionario, creo que bastante digno, y hay situaciones en las cuales hay que hacerlo así, ¿no? En clínica, desde luego, es poco recomendable. Yo no recomiendo en clínica utilizar cuestionarios no validados. Puede ser peligroso, no recomendable. Pero en investigación, como se ha comentado anteriormente, en función del momento y de los objetivos, puede ser imprescindible. De hecho,
el proyecto tan bonito de Silvina Valente, pues tuvimos que hacer un cuestionario rápidamente y fue realmente, era imprescindible. En cualquier caso, hay que ser muy cuidadosos en la redacción de las preguntas. Hay que hacer un análisis exhaustivo de ellas y consensuarlas. De verdad que en cuanto a diseñar las preguntas de un cuestionario, podríamos dar motivo para una charla, pero por ejemplo, no hay que hacer preguntas en negativo, no hay que hacer preguntas que con dos posibles respuestas, preguntas dobles, son preguntas lógicas, no hay que abusar de la memoria de la persona que va a responderlas, etc. Esto da para mucho. Os presento aquí nuestro modelo de entrevista clínica. El modelo de entrevista clínica no deja de ser nada más que un cuestionario heteroaplicado, en el cual el entrevistador es el profesional de la salud, el médico. Bueno, el motivo de consulta, problema por la cual consulta esa persona, desde cuándo lo tiene, a qué lo atribuye. Voy a ir un poco por encima comentándolos, intentos de solución, resultados y expectativas que esperan de nuestra intervención, análisis sexual, frecuencia sexual, la queja pormenorizada de la última relación sexual. A veces las personas te cuentan un problema sexual y le preguntas que por favor te pormenoricen cómo ha sido el último encuentro sexual y te quedas alucinado, porque es de lo más normal. Esto es una cuestión muy importante. La fase de la respuesta sexual en el pasado y actualmente, cómo en la relación de pareja, ahí abajo pueden, en mi página de Amazon, donde tengo todos mis libros, tanto de novelas como de recursos zoológicos, pueden verlos, incluso pueden adquirirlos, tiene un precio muy, muy razonable. Pues en cuanto a la relación de pareja, en concreto en la revista, en este libro de entrevista clínica, facilitamos también el diferencial semántico y cuestionarios muy importantes para ver cómo es la relación de pareja, que ahorran muchísimo tiempo en consulta y que son muy útiles. Y por otro lado hay que hacer una evaluación psicosexual, aspectos cognitivos, emocionales, educación sexual recibida, creencias religiosas, mitos, etc. Fundamentales para hacernos una idea de cómo es la relación de esa persona o la vida sexual de esa persona misma si no tiene pareja. Biografía sexual, datos puberales, primeras experiencias sexuales, maltrato o abusos. Hay situaciones en las cuales una persona tiene aversión al sexo, por ejemplo, o tiene un deseo muy hipoactivo, que en realidad lo que está detrás es un problema de haber sufrido abusos, preferencias sexuales y, por supuesto, entramos dentro de lo que es la patología médica que tanto puede influir en nuestra vida sexual. Antecedentes médicos, tratamientos actuales, hábitos y estilos de vida, hábitos tóxicos, consumo de tabaco, de alcohol. Yo siempre pregunto por consumo de marihuana, de cocaína, etcétera. Bueno, que esta entrevista clínica, sinceramente, creo que es muy interesante. ¿Qué tipo de cuestionarios tenemos a nuestra disposición? Hay una serie de cuestionarios de evaluación global. No quiero cansarles porque hay un montón. Derogatory Sexual Functioning Inventory, el GRIS, el Debrief Index of Sexual Functioning for Women, el Female Sexual Function Index, que es un poco la competencia de nuestro cuestionario, es nuestro mejor. Pero está más promulgado porque está en inglés. Estamos en el tema, nosotros también estábamos para traducirlo y publicarlo en inglés, pero este cuestionario es un gran es bueno, pero ahora que no nos oye nadie, nuestro cuestionario es mejor. Y por otro lado, cuestionario de cambios en la función sexual, el SALSEX del profesor Montejo, también miembro de la academia, un cuestionario muy interesante, muy interesante, para evaluar disfunciones sexuales secundarias a la toma de psicofármacos. El Sexual Function Questionnaire, nuestro cuestionario de función sexual de la mujer, el FSM, que publicamos en 2004 y que seguramente muchos de vosotros, algunos de vosotros, me ha pedido y lo hemos facilitado gratis, porque realmente fue el primer cuestionario que validamos en castellano en cuanto a evaluar la función sexual de la mujer y, bueno, se ha difundido por todo el mundo. Tenía algún error de medida y por eso hemos hecho una segunda versión de ese cuestionario que publicamos el año pasado, que después hablaremos de él. Otros cuestionarios específicos, pues son conocidos, ¿no? El SAI, el DSDS para evaluar problemas de sexual hipoactivo, el Índice Internacional de la Función Eréctil, el SIM. Bueno, se me ha olvidado anteriormente un cuestionario muy interesante que no puedo dejar de mencionar. Voy para atrás, no puedo dejar de mencionarlo, porque es de mi querido, perdón. A ver, no, pues, perdón, está más adelante. No puedo dejar de mencionar ese cuestionario.
El SAI es un cuestionario también para valorar la función sexual femenina y masculina. El Índice Internacional de la Función Eréctil, quien no lo ha tenido entre sus manos, sobre todo la versión corta, el SIN o el IEF. El perfil de encuentro sexual, que también es muy importante para valorar también la función eréctil. El PET, para estudiar la eyaculación precoz. El Índice Internacional Sexual del Opículo, el IES, muy importante, es un poco neura mía, lo entiendo. El Sexual Opinion Survey, porque todos nos movemos en un nivel de erotofilia y de erotofobia, y en una pareja a veces esto genera serios conflictos y desencuentros. Una mujer es muy erotofílica, a lo mejor un hombre es muy erotofóbico y viceversa, y eso genera conflictos. Y por supuesto el cuestionario que estaba buscando antes, que es un cuestionario muy interesante para evaluar deseo, estrés o aversión al sexo, que es el cuestionario de DESEA, promovido por mi querido amigo y compañero de la academia, el doctor Cabello. Muy interesante. El DESEA es un cuestionario de verdad que muy útil. Bueno, ya les he comentado anteriormente que la erotofilia y la erotofobia, cuando coinciden en una pareja, generan serios problemas. Para eso estamos los sexólogos, para de alguna manera aproximar ese distanciamiento y a través de la terapia poder acortar el conflicto, ¿no? Todos nos movemos en este nivel, en el nivel de la erotofilia o en el nivel de la erotofobia en mayor o menor medida. Los erotofílicos, entre los que me apunto, somos personas predispuestas a hablar de sexo, las fantasías sexuales en nosotros son habituales, mostramos actitudes abiertas ante cuestiones sexuales, hay ausencia de sentimientos de culpa en nuestras relaciones, nos acercamos a los estímulos eróticos, intentamos variar nuestras prácticas sexuales y estamos dispuestos a experimentar, y hay mayor frecuencia de encuentros sexuales, o por lo menos se intenta. Los erotofóbicos, por contra, me he puesto en el nivel de erotofilia, pero también uno pasa por momentos en los cuales no es tan erotofílico y puede tener pues, una parte de erotofóbico, ¿no? Evitan hablar de sexualidad, las fantasías sexuales son escasas o nulas, tienen tendencia a evitar estos temas, los rehuyen, se sienten a veces culpables cuando tienen un encuentro sexual, evitan los estímulos eróticos y cuando hablan de estos temas, cuando salen a colación en sociedad, en grupos de iguales, se sienten incómodos y tienen mucha monotonía y vergüenza en sus prácticas sexuales, incluso con su pareja. No son capaces de hacer cosas nuevas, tienen muchos reparos en abrirse a la otra persona si hay una otra persona. Y por supuesto, en cuanto a frecuencia sexual, un nivel de erotofobia muy elevado se asocia a escasos o nulos encuentros y a evitación. El cuestionario de DESEA del doctor Cabello seguramente en este aspecto pues nos va a descubrir personas erotofóbicas detrás de la cual a veces hay un tema de aversión al sexo. Bueno, primero que nada voy a hacer una aclaración importante en clínica. Los cuestionarios 5 minutos, Froilán. De acuerdo, creo que me va a dar tiempo. Los cuestionarios auto o heteroadministrados pueden facilitar la aproximación diagnóstica, pero por favor, no sustituyen nunca la entrevista clínica, que es, junto a las pruebas complementarias, nuestro mejor recurso diagnóstico. Ahora, eso sí, son imprescindibles para realizar estudios epidemiológicos. No podemos hacer estudios epidemiológicos si no tenemos cuestionarios a nuestro alcance. Bueno, no me quiero parar mucho en esto. Hay una serie de limitaciones que os he apuntado anteriormente, inherentes al cuestionario, no garantiza diagnóstico de certeza, la prevalencia puede variar en función del cuestionario utilizado, algunos ofrecen información parcial, a veces se utilizan cuestionarios no validados, ya hemos hablado de este tema. También os anuncié el tema del entrevistador, ¿no? A veces no son respetables en cuanto a mantener condiciones adecuadas de intimidad o de confidencialidad, no facilitan de manera adecuada las instrucciones, se muestran incómodos en el tema, en la cara se les nota o en los gestos, ¿no? O puede manifestar prejuicios con la edad o el sexo del entrevistado o la entrevistada, ¿no? O temor a ser malinterpretado en algunas ocasiones. Esto los médicos tenemos muchos reparos, a que nos consideren intrusos o que tengamos a lo mejor una intención seductora. Hay que aclararlo desde siempre, desde el principio, ¿no? Entonces, siempre hay que solicitar, a la hora de complementar un cuestionario, el consentimiento informado del paciente. Bueno, vamos a nuestros cuestionarios, que espero que me dé tiempo en 5 minutos a informaros al respecto. Son muy útiles en sexología clínica,
para la detección y el diagnóstico de la mayoría de las disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, siguiendo los criterios del DSM-5. También, por supuesto, como no, para realizar estudios de investigación. Fueron validados y publicados en 2020 y ahí están disponibles en mi página de Amazon. Son autoadministrados, la persona lo cumplimenta no lejos de la consulta del médico, en una parte, en la sala de espera, etcétera. Se le facilita un bolígrafo, se le da una que esté de manera íntima y privada y lo cumplimenta. Se cumplimentan entre 5 y 10 minutos y el principal objetivo, como hemos comentado anteriormente, es facilitar al sanitario el diagnóstico de disfunciones sexuales más habituales en hombres y mujeres que mantienen actividad sexual en pareja. Si no hay actividad sexual en pareja, estos cuestionarios no sirven. Cualquiera que sea su edad u orientación sexual. Están diseñados para evaluar problemas sexuales en pareja, porque nuestra experiencia nos dice que la mayoría de los problemas sexuales que se consultan son con motivo de relaciones de pareja. Constan 12 preguntas, detectan el tipo de disfunción y su gravedad, si no hay disfunción, es moderada o es severa. Son estables, válidos y fiables, bueno, y son sensibles a cambios en la vida sexual como consecuencia de acontecimientos recientes. Bueno, ahí tienen los dominios que estos cuestionarios contemplan. Deseo, hablo en concreto del dominio del cuestionario FSM2, del cuestionario de disfunción sexual de la mujer, deseo, excitación, lubricación, dolor genital, problemas con la penetración vaginal, problemas con el orgasmo, frecuencia de actividad sexual y satisfacción sexual. Y además evalúan si hay ansiedad anticipatoria previamente a la relación sexual, qué grado hay de iniciativa sexual, si hay confianza para comunicar a la pareja preferencias sexuales y si ha habido, de ahí viene lo de la ventaja que tiene de ser sensible a cualquier cambio que haya habido en esa persona, si ha habido acontecimientos recientes que hayan podido influir sobre la actividad sexual. Por ejemplo, la puntuación del cuestionario FSM2 puede ser catastrófica porque no ha habido actividad sexual. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor me he separado de mi pareja. ¿O pero por qué? Porque a lo mejor estoy en un cuadro de depresión muy grave. ¿O pero por qué? Porque se me ha muerto un familiar. Este cuestionario contempla esa posibilidad y eso es muy importante. Vamos con el de los chicos, que prácticamente, pues veis ahí los dominios que contempla: deseo, función eréctil, si hay eyaculación prematura, si hay eyaculación retardada, que con los años cada vez es más frecuente, cuál es la frecuencia de actividad sexual y qué grado de satisfacción sexual tiene ese hombre. Igual, los mismos dominios descriptivos que el de la mujer: ansiedad anticipatoria, iniciativa, confianza para comunicar preferencias sexuales a la pareja y acontecimientos que hayan podido influir en la actividad sexual. Bueno, voy a concluir ya. ¿Por qué interesarnos por la vida sexual de los pacientes? Pues por un truco del almendruco, que decimos en España. Porque de verdad que la intervención en salud sexual, cualquiera que sea la especialidad médica, genera una especial complicidad entre el profesional de la salud y el paciente. Mirad, un endocrino, un médico de familia, cualquiera, puede tener la diabetes de un paciente perfectamente controlada. Tener la hemoglobina glicada a nivel óptimo, pero de verdad que no va a agradecerlo tanto como si le preguntáis por su vida sexual, por esas dos preguntas que hemos comentado anteriormente, y os lo confiesa. Le está amargando la vida y eso, hacerle esas preguntas, son cruciales para que él pueda abrir la puerta a buscar una solución. Por eso es muy importante que nos entrevistemos por la vida sexual de los pacientes que visitamos, pero para ello, de verdad, que es muy importante que nos formemos y que adoptemos una actitud de búsqueda activa, solo con esas dos preguntas. A quien le guste puede hacer más cosas, apuntarse a másteres, etcétera, pero con esas dos preguntas es suficiente. Bueno, nada, me despido de todos ustedes, de todos vosotros, desde Játiva, en la ciudad en la que resido, en la Comunidad Valenciana. Mi correo electrónico está en la parte superior. Y aquí estoy para resolver cualquier cuestión y cualquier duda y a vuestra disposición. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Froilán. Muy claro, como siempre. Excelente la presentación y gracias por participar de la mesa, Froilán. Gracias. A continuación vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo doctor Francisco Cabello, que no precisa ninguna presentación, pero vamos a contar que es miembro de número de la Academia Internacional de Sexología Médica también, fue el anterior presidente de la Academia, es director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, sobrados méritos que todos conocemos, y Paco nos va a deleitar en la jornada de hoy
con el tema del tratamiento de testosterona en la mujer, un tema tan controvertido a veces en la medicina científica y en la sexología, y también a continuación va a hablar sobre el tema de la anorgasmia. Así que Paco, te damos la palabra. Pues muy bien, buenas tardes. Espero no tener problemas de comunicación porque, un momentito, no me encuentro en este momento en el Instituto Andaluz de Sexología, sino en un hotel en Jerez por cuestiones de máster, el máster universitario de aquí de la provincia de Cádiz, y me ha pillado la jornada de la sociedad argentina aquí en este momento. No puedo comenzar sin agradecer poder participar en esta jornada y felicitar a los organizadores por el programa científico, que me parece excelente, ¿no? Dicho esto, bueno, además yo con mis amigos argentinos y uruguayos pues siempre voy a donde haya que ir, a las Malvinas si hace falta. La cuestión es que voy a hablar de un tema que los dos temas me apasionan, ¿no? El tratamiento de testosterona con mujeres es una cosa fundamental, que siempre la hemos entendido aplicada al deseo, pero faltan estudios a largo plazo. No obstante, tenemos evidencia más que suficiente, y a eso me voy a referir, a qué evidencia tenemos para el empleo de la testosterona en mujeres. Bien. Como sabéis, para lo que usamos la testosterona fundamentalmente es para el deseo, y en el deseo, para que haya deseo, independientemente de la escuela al que se pertenezca, sabemos que hace falta una base neurofisiológica, o sea, hace falta estar bien de ánimo y tener una disposición cognitiva adecuada, o sea, no se puede estar ni muy triste ni muy alegre, porque se me va a ir el deseo. Tengo que pensar que desear está bien, y tengo que tener un estímulo adecuado, o sea, tengo que tener una persona adecuada para mí, que me gusta, que intima conmigo, y tengo que tener inductores internos del deseo. Por ejemplo, tengo que dormir bien y tengo que tener capacidad para fantasear. Pero todo eso lo puedo tener, y no funcionaría mi deseo sin una base neurofisiológica, o sea, si no están bien los neurotransmisores y si no está bien la hormona, en concreto la testosterona. Fijaros, en 1995 se pensaba que la testosterona y los estrógenos actuaban en esos 6 núcleos que vemos en la pantalla. Hoy día sabemos que el cerebro produce su propia testosterona y que actúa prácticamente en todas las fases de la respuesta sexual. Y sabemos que la testosterona es fundamental para la conducta. Aquí vemos, por ejemplo, como la hiena manchada. El mundo de la hiena no es un mundo fácil, no es un huevo que se echa a freír. Hay hiena parda, hiena rayada, hiena manchada. Pues la hiena manchada tiene un problema, bueno, tiene constitucionalmente una disminución de aromatasa placentaria y un predominio de andrógenos. Consecuencia, las hembras son más grandes que los machos, las hembras organizan las partidas de caza. En la lucha fratricida entre hermanos, pues son las hembras los que matan a los machos, y diréis, bueno, nosotros no somos hienas, nos parecemos muy poco a la hiena, siempre algunos más que otros, ¿no? La cuestión es que los simios ya son más parecidos a nosotros, no ven televisión, y cuando a los machos se le dan, o sea, cuando a un grupo de machos y hembras de macacus resus se ponen delante de muñecos y de juguetes con ruedas, como veis, los machos, el 80% cogen camiones y coches y solo un 9% cogen muñecos. También existe diversidad en el reino animal, como sabemos. Y las hembras de mayor rango pues cogen muñecas. Pero nosotros, que lo que nos interesa más en este caso son los humanos, tenemos que ver qué fundamental es la testosterona en la conducta nuestra y en la conducta sexual. Ahí vemos cómo la maduración del grosor cortical está totalmente relacionada con la testosterona, que diferencia entre niño y niña el cerebro en todas esas cuestiones que vemos ahí. Esto lo comento a nivel introductorio, quiero ir rápido para que haya tiempo para alguna pregunta sobre el tema, que es apasionante. La cuestión es que la testosterona en el cerebro, aquí están los elementos que van a influir activando
o inhibiendo nuestra respuesta sexual. Ante un estímulo erótico se va a activar el área ventral tegmental, área medial preóptica, núcleo accumbens. Esos núcleos, nuestro sistema dopaminérgico de recompensa va a actuar, pero la testosterona interviene de dos maneras. Una, se aromatiza a estrógenos y los estrógenos neuromodulan para la producción de dopamina en esas neuronas. Dos, la testosterona actúa directamente facilitando la producción de óxido nítrico neuronal. Y el óxido nítrico es morbo. Pero es que la testosterona es fundamental. Una mujer produce unos 300 microgramos al día y, como vemos, la produce la produce en los ovarios, en las glándulas suprarrenales, y no solo eso, que no os quiero aburrir con cosas que sabéis perfectamente. Más recientemente sabemos de las propiedades casi mágicas, las propiedades intracrinológicas de la vagina, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la célula del músculo liso de la vagina para sintetizar andrógenos activos a través de sus precursores, ¿no? A través de la DEA que podemos llegar a producir la testosterona y la 5-dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, la testosterona juega un papel fundamental, vital, en la fisiología de la mujer, ¿no? Y, por supuesto, en la respuesta sexual. Pero claro, de manera fisiológica también. Sabemos que la testosterona va disminuyendo con la edad, disminuye muchísimo en la menopausia natural, como podemos ver en la diapositiva, y disminuye sobremanera en la menopausia quirúrgica. De tal forma que, como vemos en esta diapositiva, podemos ver cómo hay una disminución progresiva, o sea, de los 20 a los 40 años, hay una disminución de casi un 50%. Afortunadamente, hay un dato interesante, y es que la testosterona, que va disminuyendo con la edad, se estanca, o sea, la disminución cesa a los 65 años. A partir de los 65 años, probablemente, a partir de los 65 años, la testosterona se estabiliza. Pues bien, siendo la testosterona tan importante en la mujer, ¿debemos de medir la testosterona? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No obstante, bueno, pero ¿por qué pienso que debemos de medir la testosterona? Porque si todos midiéramos la testosterona en las mujeres cuando acuden a consulta por falta de deseo, probablemente si hubiera mucha demanda, seguiríamos progresando en los métodos de medida y se abaratarían. Porque ahora las pruebas fiables, son relativamente caras. Lo cierto es que nosotros, por los niveles de testosterona en sangre, podemos deducir poca cosa. Porque, como os pongo en la diapositiva, la mayor parte de la producción de testosterona tiene lugar en el interior de la célula y, por tanto, la medición en sangre no refleja con exactitud los niveles celulares, ¿no? Y además las pruebas disponibles, como decía, son caras. Si pidiéramos, se abaratarían. Es por estos motivos que os pongo aquí, por los que la The North American Menopause Society pues no recomienda que se midan los niveles de testosterona, a pesar de que la testosterona puede ser medida con gran precisión mediante cromatografía de gas líquido y por espectrofotometría de masa en tándem, ¿no? Lo que está claro es que la medición de testosterona total y libre es poco fiable en el rango femenino. Y algún día se podría probablemente medir glucurónido de testosterona o algún metabolito que nos sirva para saber qué testosterona está siendo usada, que sería lo fundamental para que nosotros tuviéramos herramientas más sólidas. Bien, pues la cuestión es que si no medimos testosterona en mujeres, para eso está la clínica. Acaba de hablar el doctor Froilán Sánchez de la importancia de la historia clínica. Pues que por la historia clínica podemos saber perfectamente que
un déficit androgénico, un déficit de testosterona, va a conllevar pues, descenso global en el deseo. Que se va a manifestar muy bien, una muestra muy clara es la ausencia de fantasías eróticas, primero espontáneas. Ya sabéis que las fantasías eróticas pues son espontáneas, o sea, yo estoy hablando aquí y se me viene una idea a la cabeza, pueden ser a corto plazo, yo estoy tranquilo y genero una fantasía. Pues bien, cuando la testosterona disminuye, las fantasías espontáneas desaparecen y las otras, las a corto plazo, cuestan, ¿no? Se genera fatiga, una fatiga que no tiene explicación, ¿no? Porque nos encontramos bien en general y sin embargo tengo una sensación de cansancio, ¿eh? Y descenso del sentimiento de bienestar. Al mismo tiempo, a nivel corporal, vamos a notar una pérdida o adelgazamiento del vello púbico, pérdida de masa corporal y vamos a encontrar osteopenia u osteoporosis. Entonces, como lo importante hemos dicho, que la sociedad científica nos recomienda no medir la testosterona en mujer y nos tenemos que bajar en la clínica. La clínica sería esta, ausencia de fantasías, no encontrar el momento para tener relaciones sexuales, pasan los días y no encuentro la situación. Cuando veo a alguien atractivo, lo miro como quien ve un barco pasar, o sea, no presto la más mínima atención, no tengo tensión genital en ningún momento. Parte de esa clínica, como bien ha hablado Froilán, podemos usar algún cuestionario que nos mida cómo está el nivel de deseo. Por eso nosotros, ya hace mucho tiempo, no me voy a parar aquí, he hablado de cuestionario Froilán, empezamos en el 2015, se publicó en el 2020, el cuestionario que está hecho con un mayor número de personas, 20.424 personas, y nos permite identificar claramente si la mujer tiene deseo, sirve para mujeres y para hombres, ¿no? El único cuestionario que mide el deseo tanto en mujeres como en hombres. Pero nos sirve para saber si el deseo es porque me pasa algo a mí o si el deseo es por conflictos con mi pareja, por estrés interpersonal, ¿no? Entonces, si yo tengo falta de deseo, la testosterona puede ser útil. ¡Oh, qué innovación, qué buena idea! Testosterona para la falta de deseo. ¡Qué novedad! Fijaros qué novedad. Master y Johnson administraron el Testifortan, es la primera testosterona que hubo en Europa. Pero probablemente los primeros que administraron andrógeno en la mujer posmenopáusica fue precisamente William Master, ¿no? O sea, que no es ninguna novedad. No obstante, no hemos tenido preparados de testosterona para mujeres hasta el 2005. En 2005 apareció el Intrinsa con un buen soporte de evidencia. Esto era un parche que aprobó la Agencia Europea del Medicamento, pero no la aprobó la Food and Drug Administration, no sé por qué, porque la evidencia era sólida. Este parche podía soltar 300 microgramos diarios, o sea, lo que produce una mujer en estado fisiológico normal. Y tenía un sustento, se hicieron 2 ensayos clínicos, el Intimate 1 y el Intimate 2, con unas muestras muy interesantes. Aquí tenéis algunas de las características de los estudios que se hicieron y los resultados fueron notables. O sea, como vemos aquí, había unas P bastante significativas con respecto a placebo, pero no solo en el deseo, sino también en otros aspectos de la respuesta sexual, en excitación, en orgasmo, en placer, como podéis ver en la diapositiva, y muy importante, bajaba la preocupación y como veis tanto en el Intimate 1 como en el Intimate 2, pues bajaba el distrés. O sea, mejorábamos mucho la calidad de vida de las mujeres. Bien, ¿efectos secundarios? Pues prácticamente poquísimo. Muy poco efectos secundarios. Como veis, no se observaron cambios en los lípidos, en el peso corporal,
en los marcadores del metabolismo de los hidratos de carbono, etc. Sí hubo estos efectos secundarios que son insignificantes y otro autor referencia de un 3 a 8% de casos hirsutismo y acné en un 10% de los casos. Y un dato importante que se vio con la testosterona. Y es que la testosterona a demanda, o sea, aplicada 4 o 8 horas antes de la relación sexual, si bien no aumentaba el deseo, la secuencia de deseo, sí que facilitaba la excitabilidad. Entonces, esto es lo que sabíamos, que insisto, estamos a falta de estudios a más largo plazo. Lo que sabíamos de la testosterona. Entonces se hizo un metaanálisis, tenía aquí los datos, en el 2016, para ver si la testosterona servía en las mujeres premenopáusicas. Y como veis, los estudios, 9 de cada 10 estudios, no lograron encontrar una correlación entre los niveles totales de testosterona y el deseo sexual. Ahora, si examinamos los estudios, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que medir la testosterona no nos sirve porque la función es intracelular, pues entonces es muy difícil que los estudios midan lo que decía Froilán antes, tengan la validez o tengan o midan lo que quieren medir, ¿no? Pero lo cierto es que si nos basamos en la evidencia, nosotros nos tenemos que basar en la evidencia, no hay datos, o sea, los estudios no reflejan que sirva para algo la testosterona en estado premenopáusico. Los precursores, la de hidroepiandrosterona, sí ha demostrado vía oral, lo que pasa es que me parece que lo ha demostrado en este estudio un poco más, una eficacia estupendísima, y la de hidroepiandrosterona, la prasterona intravaginal, como veis, obtiene muy buenos resultados en teoría. Bien, estos son estudios que teníamos hasta el 2015 aproximadamente. Y la testosterona, pues como que cayó en desgracia en el ámbito femenino por una cuestión que pasa mucho en el mundo médico, y es que si no hay industria detrás que soporte el asunto, pues no olvidamos de investigar. Como los parches de Intrisan se vendía poco, se dejaron de producir, la farmacéutica lo dejó de promover y nos olvidamos de la testosterona. Afortunadamente hubo una reunión de consenso en el 2019 de 15 asociaciones científicas y se hizo un grupo Delphi y se revisaron los estudios que había hasta el momento. Bien. Conclusiones. Pues, primero, que no hay ningún corte en sangre, o sea que cuando pedimos una analítica no hay ningún nivel que podamos decir, debajo de este nivel hay falta de deseo, por encima de este nivel hay deseo. No olvidemos que yo repito que la testosterona a nivel intracerebral puede hacer maravillas y que es cambiante con el estímulo. El nivel sanguíneo no nos sirve. Hay un artículo publicado en el Science, o sea, pocas revistas tienen tanto factor de impacto, con 500 hombres adultos jóvenes y se demuestra que a las 2 semanas de dormir con una cuna y un bebé en la misma habitación, la testosterona les baja 1/3. O sea, tenemos que tener presente la interacción con el medio. Os quiero recordar, no lo traigo aquí porque no hay espacio, los trabajos de Miller, donde demuestra cómo ganan más la stripper cuando están ovulando con respecto a cuando están menstruando y con respecto a cuando toman anticonceptivos. Hay una interacción perfecta entre el estímulo y los niveles, pero atento, entre los estímulos y los niveles intracelulares. Bien. Entonces no hay ningún corte en sangre. No hay datos suficientes, no tenemos evidencia sobre el uso de testosterona en mujeres premenopáusicas, como hemos visto con anterioridad. Ahora, por el contrario, la testosterona en las mismas concentraciones que tendría una mujer premenopáusica ejerce un claro efecto
sobre la función sexual por encima del placebo, como veis, con un nivel de evidencia 1 grado A. O sea, niveles fisiológicos de testosterona van a suponer una mejora en las mujeres posmenopáusicas. No hay evidencia suficiente de que la testosterona mejore el rendimiento cognitivo en mujeres. Sí hay alguna evidencia en hombres, aunque no hay muchos datos, ¿no? Los datos disponibles no muestran ningún efecto en el bienestar general, con un alto nivel de evidencia. O sea, mejoraría la sexualidad, no otros aspectos. Y la testosterona tampoco sea concluyente que mejore, se me ha quedado debajo, no se ve bien, un ejemplo de cómo no se puede hacer una diapositiva, pues la cuestión, lo que dice es que no mejora el estado de ánimo. Esto lo dice este grupo, que está formado por 15 asociaciones científicas, pero os tengo que decir que ahí la WPA estaría en contra, porque la asociación, la World American Psychiatry, sí que entiende en su guideline de tratamiento que la testosterona es el último escalón en el tratamiento de un episodio depresivo mayor, junto con las hormonas tiroideas. O sea, que para los endocrinos la testosterona no mejora el estado de ánimo, para los psiquiatras la testosterona mejora el estado de ánimo. Ahí lo dejo. Ya sabéis que una cosa es la evidencia, lo que podemos demostrar, y otra cosa también son las experiencias distintas desde los distintos puntos de vista. Como veis, la terapia con testosterona en dosis que se aproximan a concentraciones fisiológicas, premenopáusicas, se asocian con aumento de acné y crecimiento del vello. O sea, los efectos secundarios que había puesto antes el autor Braustein. Sin embargo, no hay ni alopecia, ni clitoromegalia, ni cambio de voz. O sea, te pones testosterona y a dosis que se aproxime a la fisiológica, no se te pone voz de Santiago, no se te pone voz de Froilán, no se te pone voz de Federico, no. La voz no engrosa las cuerdas vocales a dosis fisiológicas, ¿no? Y no aumenta ni la presión arterial ni la glucosa en sangre. De la misma manera que no hay evidencia de mayor riesgo de cáncer de mama, ni mayor densidad demográfica en los senos. En definitiva, con un nivel 1 de evidencia grado A, el uso de la testosterona en mujeres se debe usar para el deseo sexual pasivo. Ya sabéis que es un poco cauto, pero lo cierto es que se mejora el orgasmo, el distrés, la preocupación por el sexo y la excitabilidad. Y no se recomienda preparaciones de las que pueden subir a dosis suprafisiológicas. De la misma manera que se dice no se mide la testosterona, salvo que vaya a administrar testosterona. Si va a administrar testosterona, se debe comenzar haciendo pruebas a las 3 y a las 6 semanas de inicio del tratamiento con un nivel de evidencia 2A, recomendación C. Bien, el deseo sexual hipoactivo, el trastorno de excitabilidad, la disfunción orgásmica, tiene múltiples etiologías. O sea, no vayamos a olvidarnos, vayamos a pensarnos que todo es un problema de hormonas. Y según este grupo de consenso, la DEA, que antes veíamos en un trabajo que se presentó en Chicago en el 2009, que era maravillosa, pues no hay evidencia suficiente. Fijaros, nivel 1, grado A, y solo se habla de la dehidroepiandrosterona a nivel intravaginal como útil en la atrofia vaginal, ¿no? En un trabajo más reciente, eso fue en el 2019, en los Current Opinion, que para mi gusto son revistas de marca por aquello de que recogen todo lo último, pues llegan a la misma conclusión, que la testosterona en dosis fisiológica, pues tienen un efecto beneficioso sobre la función sexual femenina. Esto es la evidencia.
Vamos a hablar un poco de la experiencia. Esto es el Intimate. Entonces, antes os puse esta diapositiva y vemos que con testosterona las mujeres mejoran con estas PES. Pero si miramos la gráfica, tras 24 semanas pasan de una relación sexual al mes con placebo a 2 relaciones sexuales. O sea que desde un punto de vista clínico te tiran los parches a la cabeza. Porque si tras 24 semanas de una relación sexual pasan a 2, pues eso clínicamente no funciona. Ahora, os tengo que decir que es que los que es en el Intimate no usaban el DSEA. No es que no usaran el DSEA, es que no existía, es que no valoraban cómo era la relación de pareja. Ninguno de los trabajos que hay sobre fármacos para el deseo sexual hipoactivo en la mujer han medido cómo está la relación de pareja, siendo la relación de pareja la primera causa de conflicto. Vosotros sabéis que la mujer tiene deseo fase 1 y deseo fase 2. Deseo fase 1, tengo ganas de que llegue Froilán a casa para pegarme un festival erótico. Deseo fase 2, yo estoy tranquila en casa, llega Froilán, me habla, me escucha y entonces me entra el deseo. Esto lo expuso en el 2000 Roy Levine, tuvo más éxito Bason, hablando de intimidad, o sea, hace falta intimidad para tener deseo. La etiología de la falta de deseo influye en todos estos factores, pero yo si hablo de etiología en la Sociedad Argentina, pues menciono este trabajo que publiqué en vuestra revista en el 2005, perdón. Está en la Revista Argentina de Sexualidad Humana. Y la primera causa es los problemas de pareja. Si yo tengo problemas de pareja, la testosterona que estoy defendiendo, que es muy útil, ya puedo plastificar de testosterona o meter en una bañera de gel de testosterona a la mujer que no va a tener deseo. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones que yo hago a nivel personal desde el Instituto Andaluz de Sexología? Bueno, en este caso desde un hotel de Jerez. Cuando hay una mujer con falta de deseo, le pasamos el cuestionario de SEA. Si puntúa menos de 11 en deseo sexual, si puntúa menos de 11 en deseo sexual y está bien en estrés interpersonal, esto sería una mujer con falta de deseo, sin aversión sexual y sin problema de pareja. Pues en ese caso vamos a usar testosterona sin pudor. ¿Y qué vamos a usar? Pues ¿cuándo vamos a usar la testosterona? Cuando haya altos niveles de SHBG, es la única medida. Cuando haya deseo sexual hipoactivo sin problemas de pareja. En trastornos de excitabilidad lo vamos a utilizar a demanda en algunas situaciones y aunque la reunión de consenso, el grupo de consenso decía que la de hidroepiandrosterona a nivel vaginal no les daba resultado, en nuestro caso usamos la de hidroepiandrosterona vaginal, el intrarrosa, lo usamos y hemos tenido muy buenos resultados en algunos casos. Sin embargo, algunas pacientes nuestras que se compran la DEA, nosotros no tenemos DEA en cápsula en España en farmacia, pero sí se pueden comprar por internet. Bueno, pues cuando se compran pacientes que se la han comprado por internet, en la experiencia personal no han tenido ningún efecto, mientras que vía vaginal sí que lo han tenido. Hay una razón que me vuelvo a lo que decía antes. Si damos de hidroepiandrosterona a nivel vaginal, estamos estimulando de nuevo las propiedades intracrinas de la vagina y, por tanto, estabilizando la fisiología de la respuesta sexual de la mujer. Nos queda un largo camino, sobre todo muy largo, porque no se han hecho estudios a largo plazo. Los estudios a corto plazo demuestran claramente la eficacia de la testosterona. Nos hace falta estudios a largo plazo que espero que vengan en breve. Pues muchas gracias por vuestra atención. Creo que he cumplido con el tiempo previsto, no lo sé. He corrido lo más que he podido, Santiago. Excelente cumplimiento del tiempo, Paco. Excelente la exposición, como siempre. Por favor, vamos a recordar que tenemos la posibilidad de las preguntas y las intervenciones que van a ser al final, que lo pueden ir pasando por el chat o el sector Q&A de la aplicación. Pueden ir haciendo las preguntas que quieren, que después se las vamos a trasladar
a los expositores. Así que podemos continuar, Paco, con la temática de la mesa y el tema de la anorgasmia. Pues un momentito. Menos mal que está cumpliendo o sea, que el Wi-Fi del hotel no está mal, menos mal. Está a una velocidad perfecta. Estaba preocupado, estaba bastante... muy bien. Bueno, y otra cosa que ha pasado con el horario, porque yo pensé, me metí y me salía que la hora vuestra era las 3:30 nuestra. Ha habido, Paco, perdona que intervenga, ha sido el cambio de la hora. Es decir, en España hemos tenido un cambio de hora en este transcurso de tiempo. Yo tampoco esperaba, estaba esperando una hora más, pero en España se retrasó la hora y nos ha pillado pues prácticamente el tiempo encima. A mí me ha pillado en un restaurante flamenco en Jerez de la Frontera. Esperándola. Bien, pues vamos. Recordemos que tenemos 10 minutos para este segundo tema. Hacíamos espacio después a las intervenciones, que hay muchas preguntas para ti y para Froilán. 10 minutos. Bueno, entonces me salto la etiología. Vamos a ver. A mí me gusta llamar disfunción orgánica masculina o anorgamia masculina. Afortunadamente, nuestro parecido con los simios mucho, algunos muchísimo, pero con los bonobos genéticamente solo nos diferenciamos un 1,6% y ellos tardan de 7 a 17 segundos en eyacular. Nosotros con la evolución y el aprendizaje hemos aprendido a retardar, entre otras cosas porque si nosotros tardamos más, disfrutamos, no hay peligro de que venga un león detrás y nos coma, y además resulta que mientras más rápido se es, más corto es el periodo refractario. Los monos tienen que montar, los bonobos montan a muchas bonobas y nosotros no tenemos a muchas bonobas que montar. O sea, nosotros elegimos pareja, hemos aprendido a elegir pareja, a tener una relación de pareja en la que incorporamos otros elementos que los bonobos no incorporan, entonces disfrutamos de nuestra pareja y vamos alargando, o sea, vamos alargando el tiempo para disfrutar más. En el DSM-4 se llamaba trastorno del orgasmo masculino, que era un nombre correcto, porque no tengo orgasmo. Es cierto que se puede a veces tener orgasmo seco sin eyacular, es cierto que a veces se puede tener eyaculación retrógrada, pero lo cierto es que cuando tardo mucho o no eyaculo, tengo un trastorno del orgasmo. Sin embargo, en el DSM-5 se vuelve a llamar como en el DSM-3, eyaculación retardada, que me parece un nombre incorrecto porque hay gente que no eyacula. Esos no tienen eyaculación retardada, esos no tienen eyaculación, ¿no? En el CIE 11 se mantiene el concepto de eyaculación retardada. Bien. Y desde mi punto de vista, desde la experiencia, son dos cuadros totalmente distintos. La gente con aneyaculación, con anorgasmia generalizada, es gente con unas características de personalidad muy peculiares, o sea, gente más rarita, ¿no? Y la gente con eyaculación retardada, pues tenemos una variedad grande que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo? Porque en la eyaculación precoz ponemos tiempo. Corti y Guardiani entrevistaron a profesionales de la sexología que tuvieran al menos 2 años de experiencia clínica y alguna publicación en Journal Citation Report para que tuvieran nivel académico y llegaron a la conclusión de que un tiempo óptimo estaría entre 3 y 13 minutos. En el último Consultation Sexual Medicine no se ha vuelto a celebrar ninguno más después de 2017, que yo sepa. Se estableció que una persona con una función sexual normal tardaría de 4 a 10 minutos. Si nos atenemos a las medias, pues 2 desviaciones por encima de las medias serían de 21 a 23 minutos y quedar exhausto para eyacular.
Pero más recientemente estos mismos autores, Rowland y Mahon, que estudian mucho la eyaculación, Rowland concretamente hizo una entrevista diferenciando, porque hay hombres que no quieren tardar más de lo que tardan, sino que quieren tardar menos, ¿no? En este estudio que se ha hecho online con una, no recuerdo la muestra, pero muy amplia, miles de individuos, pues los hombres que quieren eyacular más rápido, que tienen un tiempo y quieren eyacular más rápido, tardan, sin tener ninguna disfunción sexual, tardan 15 minutos. Y hombres sin preocupación por el tiempo tardaban 7,5 minutos, con lo cual Rowland establece un criterio temporal de una latencia intravaginal eyaculatoria de 15 minutos. Hago una anotación y espero no meterme en un conflicto legal. Rowland es un científico totalmente que ha publicado muchísimo, pero Koteleyer es un señor que es el dueño de una empresa americana que vende herramientas para retardar la eyaculación, ¿no? Entonces, pues ahí hay un conflicto de interés que hago la mención para que se sepa, ¿no? Porque los tiempos, o sea, que hombres sin preocupación por el tiempo tarden 7,5 minutos, me suena como no correspondiente a otros tiempos que vemos de otros trabajos, ¿no? Bueno, me gusta mucho la definición de Perelman, o sea, que yo no puedo eyacular intravaginalmente en menos de 10 minutos en todas o casi todas las ocasiones. Yo estoy en un vestuario de unos grandes almacenes con una pareja a la que adoro y me entran muchas ganas y quiero hacer una cosa rápida y no puedo, ¿no? Y una cosa importante, experimentar consecuencias negativas como angustia, molestia, frustración por no poder eyacular. La prevalencia cada día es mayor y tenemos datos de hasta el 4%, ¿no? Y ahí voy a pasar por aquí rápido un montón de patologías orgánicas escasas, afortunadamente, y extrañas que podrían darnos, por ejemplo, fijar una tuberculosis genitourinaria, que podrían darnos una falta de eyaculación por adinamia de las vesículas seminales o por obstrucción, ¿no? Y hay una serie de fármacos que van a contribuir a que no tengamos una eyaculación rápida y cosas tan habituales como el alcohol, pues también va a retardar la eyaculación, ¿no? Esto es lo que dice la bibliografía, incluso la bibliografía habla, fijaros, este trabajo del Sexual Medicine, incluso tarda más gente que se pone condones más pequeños de lo que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente si uno se pone un condón más pequeño de lo que le corresponde, más que tratarle la eyaculación retardada, habría que tratarle alguna que otra cosa, ¿no? De la cabeza, ¿no? Bueno, y hay una serie, yo lo que veo en consulta, independientemente de lo que dijeran estos autores de la etiología psicógena, hay una cosa que es muy importante. La mayor parte de la gente que yo veo en consulta, ahora os lo voy a mostrar, la mayor parte son de carácter psicógeno, que funcionan con la masturbación, pero no funcionan con la penetración. Este trabajo sí es importante. Me voy a poder parar poco y me gustaría pararme mucho, pero fijaros, lo que viene a decir este trabajo es que hay una diferencia en la activación del giro fusiforme y en el hipocampo. A ver, el giro fusiforme, cuando nosotros vemos a alguien, para activarnos tenemos que generar concentración y mantenemos unas imágenes que nos generan placer. O sea, yo veo a alguien que me gusta, se me activa el giro fusiforme derecho, de ahí va directamente al hipotálamo, a la neurohipófisis, genero oxitocina y se me activa el sistema de recompensa. Si me falla, si se me desactiva o no tiene mucha actividad el giro fusiforme derecho, o mejor, lo cuento de otra manera, la propanolognosia, o sea, lo que le pasa a Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, lo que tenía era el giro fusiforme dañado. Para la respuesta sexual es fundamental que nosotros reconozcamos ciertos caracteres que nos activan. Entonces esta gente probablemente
activa menos el giro fusiforme. Lo que pasa es que este trabajo está hecho con una muestra pequeña y tampoco nos podemos llegar muy lejos con eso. Lo cierto es que una característica que yo veo en mis pacientes con anorgasmia es que tienen masturbaciones idiosincráticas, o sea, se masturban rarito. Tenía uno que se masturbaba tirándose del prepucio, nada más. Hizo una fimosis, le tuvieron que hacer la circuncisión y ya no había manera de que eyaculara. Yo tengo un caso que siempre pongo en consulta de un señor que eyaculaba poniendo el pene contra la losa del suelo, con el frío del suelo, ¿no? Señores que se masturban contra almohada y flexionando la almohada. Bueno, este ya no será un caso de eyaculación retardada, pero sí tuve un paciente que solo eyacula cuando alguien lo abraza y lo mece, pero este ya entra en otro campo. La cuestión es que otros autores también han visto la masturbación idiosincrática. Y aquí tenéis algunas características con las cuales yo esto no lo veo. O sea, mis eyaculadores retardados no tienen dificultades para mantener la erección la mayoría, ¿no? Y la mayoría se masturban más que la media, ¿no? Juan Carlos Kuznetsov decía que la eyaculación retardada era porque la gente se excitaba, directamente pasaba a la fase de meseta. Y hoy día hay trabajos que dicen que la eyaculación retardada se ha incrementado mucho desde la aparición de los inhibidores de la fosfodiesterasa, porque empieza casi siempre en la meseta. Independientemente de esta hipótesis, estoy muy de acuerdo con lo que publica Perelman hace ya tiempo, en el 2006, que hay una idiosincrasia masturbatoria, hay una frecuencia de masturbación alta, que en el 75% además de los anorgásmicos masculinos son situacionales, o sea que no tienen orgasmo con la pareja, pero sí tienen orgasmo con la autoestimulación, ¿no? Nosotros lo que vemos es estas características. Gente que piensa que no es un buen amante, que tienen actitudes sexuales negativas, que se autoestimulan frecuentemente, casi todos del clúster C, o sea, con un patrón obsesivo y con fuerte ansiedad de ejecución. Y una cosa que os llamo porque hay que hacer diagnóstico diferencial es la presencia de trastorno por déficit de atención del adulto. Cuando no te concentras, no hilas y no terminas eyaculando. Bien. Las formas clínicas serían eyaculación retardada en vagina, o sea, tardo mucho, pero eyaculo. Eyaculación retardada con estimulación de la pareja. Eyaculación retardada con autoestimulación propia. Eyaculación normal, pero retardada con cualquier estímulo adecuado por parte de la pareja. Ese sería el 85% de los casos que vemos en consulta. Aneyaculación con autoestimulación, pero aneyaculación, o sea, no eyacula ni con la masturbación, pero tiene poluciones nocturnas, y no tener eyaculación y además sin poluciones nocturnas, ¿no? Estos señores, en algunos casos, pues incluso llegan a fingir el orgasmo. Y de esos casos, un 4% de las mujeres pues, se lo tragan y un 15,6% sospecha. Acuden a terapia... Perdón. Ya deberíamos ir terminando para que los 5 minutos que nos van quedando poder transmitirte a ti, a Froilán, las preguntas que tenemos. Bien, pues mira, entonces, ¿qué tenemos hasta hoy del tratamiento? Me salto las pruebas diagnósticas, pues a nivel farmacológico se ha usado todo esto. Se ha usado esto. Ahora mismo se está investigando con el lorcaserin, que es un fármaco que se usa para la obesidad y que activa, es un activador de los receptores 5-HT2C, que eso facilita la eyaculación. Y bueno, y existen una serie de modelos terapéuticos. Me paso, lo que se hace habitualmente es autoestimulación por aproximaciones sucesivas. Nosotros hacemos esto, les recomendamos vagina de látex. Cuando ya consiguen estimularse con la vagina de látex
le pedimos que se autoestimule delante de la pareja y que hagan maniobras puente, le pedimos que se masturben de pie con la vagina de látex. Cuando lo consiguen, hacemos que hagan maniobra puente en eso que nosotros llamamos la maniobra del cartero. Aunque en la postura que mejor nos va para el tratamiento es en la penetración a tergo, o sea, esta postura que veis ahí. Sería de mejor pronóstico esto y mal pronóstico, pues los conflictos de pareja, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en la gente que tiene una anorgasmia situacional, o sea, los que funcionan con masturbación pero no con pareja, en la mayoría de los casos, pues tenemos éxito terapéutico. En los que son aneyaculadores, la situación es mucho más compleja. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y disculpas por el descontrol del tiempo. Muy bueno, Paco, excelente como siempre. Vamos a transmitir algunas preguntas que vamos a agradecer si pueden ser respondidas en forma puntual para poder abarcar a varias. La primera, tengo acá una pregunta para Froilán, que dice, ¿recomienda cuestionarios no sexológicos, como el BDI, el iVox, en la consulta sexológica? ¿Y en qué momento de la terapia recomienda la toma del cuestionario? ¿Es mejor al inicio, focalizar en el vínculo terapéutico y luego brindar los cuestionarios, o es indiferente en qué momento se utilicen? Vale, que la vea la pregunta. Bueno, en principio el cuestionario, insisto un poco en lo que he comentado anteriormente, la entrevista clínica es el mejor recurso. Yo solamente recurro al cuestionario, en mi consulta de sexología nunca, no, porque prefiero hacer un protocolo de entrevista clínica estandarizado que me da mucho más rendimiento. Yo cuestionario lo utilizo en mi consulta de médico de familia cuando alguien tiene reparos en contestarme. Personalmente no tienen reparos, porque me conocen mucho y les pregunto y ya está. Sobre todo lo utilizo en mi caso concreto para hacer estudios de investigación. Yo lo utilizo mucho para, en el estudio actual que comentamos, comparar bortioxetina con otros fármacos respecto a la repercusión de la toma de dicho fármaco con la esfera sexual. En esos casos sí, pero en el resto, en mi caso concreto en sexología, por supuesto, la entrevista clínica. Perfecto. Bárbaro, Froilán. Pregunta para Paco. ¿Cuál es tu opinión, Paco, acerca del uso de los chips o pellets de testosterona? En la reunión de consenso de 2019 se rechazaron. Se rechazaron porque siempre hay momentos en los que se pasa a dosis suprafisiológica. O sea, el grupo de consenso, o sea, la evidencia dice que tenemos que usar en gel o en parche. El parche para mujeres existía, que transmitía 300 microgramos diarios, que es la dosis que produce una mujer a nivel normal. Ahora mismo no tenemos esos parches. En Australia sí tienen dispositivos en gel específicos para mujer que administran la dosis adecuada, ¿no? Ya digo, por el motivo que sea, la industria farmacéutica no se ha interesado o no le resulta rentable que se hagan estudios prospectivos a dosis adecuada, y hay un vacío con una herramienta que es desde luego fundamental. Nosotros tendríamos que administrar de los geles que tenemos para hombres, pues el equivalente a unos 10-20 miligramos según los casos, en gel. Pero los pellets dan dosis suprafísica. Bien, perfecto, Paco. Una pregunta, quizás la última que tengamos también del último tema. ¿Cuál sería tu opinión de la preocupación de la ciencia en el tiempo eyaculatorio? ¿Crees que obstaculiza la vivencia del encuentro sexual? ¿Y cuál es la diferencia, si hay, también pregunta, entre la anorgasmia y la eyaculación anhedónica? Realmente la anorgasmia y la eyaculación, desde mi punto de vista, cuando yo hablo de anorgasmia masculina, hablo de la sensación subjetiva de placer. O sea, lo equiparo al orgasmo femenino. ¿Dónde tenemos el orgasmo? En la cabeza. Entonces, un orgasmo anhedónico masculino es una anorgasmia masculina.
porque lo que tenemos es generar el placer. La eyaculación, sea anterógrada o retrógrada, se produzca o no se produzca, es el efector de ese pico de placer que conlleva un pico de prolactina y un pico serotoninérgico cuando llegamos al orgasmo, con una mini crisis epiléptica a nivel del septum, que queda así muy feo nombrarlo, ¿no? Pero eso es un orgasmo, tanto masculino como femenino, implicando una serie de áreas cerebrales. Entonces, el efector puede estar alterado por múltiples motivos. Por ejemplo, un diabético pues, puede tener una eyaculación retrógrada. Gran parte, aproximadamente el 62% de los que tienen una recesión uretral, transuretral, pero tienen orgasmo, que muchos lo pierden por el fenómeno de autoobservación, porque al no ver la emisión de semen se terminan bloqueando. Pero desde un punto de vista de la sexología, una anorgasmia, o sea, un orgasmo poco intenso, un orgasmo anhedónico o una anorgasmia sin eyaculación, la vamos a tratar de la misma manera, porque lo que intentamos es que el orgasmo sea placentero. Perfecto. Y en ese sentido, ¿tenés experiencia en el uso de vortioxetina en el acortamiento eyaculatorio? Yo personalmente no. Además no creo que, en fin, se refiere en cuanto a la eyaculación retardada, ¿no? Sí. No, yo no tengo experiencia. Yo la eyaculación retardada creo que farmacológicamente si hace vortioxetina en algo creo que no va a ser mejorar, porque viniendo de donde vienes, la familia de donde procede, que es un fármaco estupendo, que a dosis baja no tiene ningún problema negativo en la esfera sexual, creo que no va a acelerar el reflejo eyaculatorio. Yo lo que me he encontrado, muchos pacientes, Paco, y los que trabajáis en el mundo de la sexología lo conocéis, creo que, no sé si lo has comentado o no, que son en su época de juventud hipercontroladores, es decir, han eyaculado cuando les ha parecido, han aguantado su periodo, el periodo de latencia eyaculatoria ha sido muy prolongado, y cuando llegan a cierta edad se convierten en eyaculadores retardados, es decir, pasan al campo contrario, es decir, no le den la eyaculación. Eso es un perfil de paciente en mí muy habitual. Paciente que durante su época, hasta cierta edad, controlaba perfectamente la eyaculación, incluso la posponía, el tiempo que consideraba oportuno en su relación sexual, y llegado a una cierta edad, es que no es que la pospusiera, es que había un retraso severo. Y es un perfil de paciente, yo abordo desde el punto de vista, bueno, pues de manera conductista con ellos, pero y da buenos resultados la terapia conductual con ellos, ¿no? Pero es un perfil de paciente bastante habitual en el que yo veo, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, volviendo, queridos y queridas participantes. Quiero rematar un poco lo de eso. Sí. Puedo. De acuerdo contigo totalmente, Froilán. En esos pacientes a mí me entran mucho estos que antes eran y que a veces por cuestiones de hipercontrol o a veces por cuestiones fisiológicas que desconocemos, pues retardan, y en esto el entrenamiento en autoestimulación le va muy bien. Y con respecto a la vortioxetina, yo no he visto que se retarde, pero creo que se terminarán retardando si la dosis es superior. O sea, la vortioxetina no interviene, no afecta mucho a la sexualidad a dosis bajas porque, como sabéis, es agonista 5-HT1A y 5-HT1B y eso no frena, pero bloquea los SERT. O sea, bloquea el transportador de la serotonina, y todo lo que bloquea el transportador de la serotonina va a retardar en una cuestión de tiempo. O sea, yo estoy seguro que la vortioxetina, cuando se lleva usando más de 6 meses, por el bloqueo SERT, va a aumentar la latencia eyaculatoria. Estoy convencido. Estoy de acuerdo contigo, Paco. Perfecto, muy bien. Bueno, un orgullo tanta presentación de académicos en estas jornadas organizadas por la SAS. Agradecer a las autoridades por la invitación. Gracias, Vivi, gracias, Fede, por la secretaría, por la presidencia del evento. Mandamos un saludo grande a Manuel Lucas Mateu, que veo que ingresó, un lujo también de la academia, y si Dios quiere, futuros
académicos, que veo que Ricardo Pérez Rivera también está, ojalá que prontito se pueda acercar y lo podamos presentar. Hasta luego. Antes de cerrar la mesa, a todos quiero felicitarlos y quiero invitarlos a todos los disertantes, coordinadores y a todo el público a ingresar a la sala 1, donde se va a presentar el libro que próximamente va a salir. Así que muchas gracias a todos y continuamos con la jornada. Muchas gracias. Encantado.